Gracias. Quien se disponga a explicar la historia previa que llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto de 1914, se da cuenta muy rápido de que el cuento creado en 1919, con el artículo 231 del Tratado de Versalles sobre la, cito, culpa exclusiva de Alemania, fin de la cita, siempre fue solo un cuento. Artículo 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son responsables como autores de todas las pérdidas y daños que los gobiernos aliados y asociados y sus ciudadanos han sufrido como consecuencia de la guerra que les fue impuesta por el ataque de Alemania y sus aliados. Fin de la cita. Con este llamado artículo de culpa exclusiva, los vencedores, especialmente Francia, intentaron justificar las condiciones impuestas al Imperio alemán y el 28 de junio de 1919, que fueron firmadas bajo protesta, legitimar jurídica y moralmente las duras condiciones de paz impuestas. Lamentablemente, incluso hoy en día en Alemania, todavía se encuentran contemporáneos que describen así el camino hacia la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Francia y Rusia eran países pacíficos y amables, pero Alemania, bajo el mando del Kaiser Guillermo, quería la guerra a toda costa para poder conquistar el mundo. Afirmaciones como esas, dicho amablemente, simplemente deberían ser ignoradas. Porque el camino hacia el estallido de una guerra siempre es, en general, el resultado de muchos acontecimientos pequeños y grandes, apoyado por propagandistas sin escrúpulos de todos los países, por provocaciones intencionadas o accidentales, por intereses económicos y bursátiles, por insinuaciones y ofensas, y, en particular, el resultado de las alianzas entre países enfrentados. Durante el gobierno de Guillermo II, ocurrieron varias crisis de política exterior, todas las cuales influyeron en el desarrollo posterior. Palabras clave sobre esto. 1896, el telegrama Kruger. 1900, el discurso de los Hunos. 1904, la guerra ruso-japonesa. El incidente del Banco Dogger hasta 1906. Las crisis de Marruecos y finalmente, 1912. 1908, el escándalo del Daily Telegraph. ¿Quién sabe hoy en día que Guillermo II, en noviembre de 1904, al zar ruso Nicolás II, le ofreció una alianza defensiva a la que el gobierno ruso se opuso? ¿O la ofensiva de paz de Guillermo en julio de 1905? Él, pensando en un acercamiento con Rusia, que estaba a punto de perder su guerra contra Japón, habló con Nicolás II. Firmó el Tratado de Amistad de Björkö, una ciudad rusa en el Golfo de Finlandia. Esta alianza de protección y defensa mutua era un pacto de asistencia recíproca, y Francia debía ser incluida en él. Sin embargo, el tratado fue declarado nulo por Rusia, ya en 1907, porque el imperio zarista esperaba obtener más beneficios de una alianza con Francia. Sin desviarnos del tema principal, por favor recuerden la época en que en Europa existían dos bloques militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y también la propaganda, ya sea del este o del oeste, sobre quién era el malo, o las intervenciones de la Bundeswehr en la desintegrada Yugoslavia, o la crítica comprensible y persistente a la llamada expansión hacia el este de la OTAN que se llevó a cabo tan rápidamente después de 1990 bajo el presidente estadounidense Clinton. Quien se ocupa de estas cuestiones, entonces también se aclaran los procesos y por qué nunca hay un único culpable. Los estadounidenses lo resumen con su frase: no. Simplemente representan, Presidenta, que finalmente fue en el año 387 después de Cristo. Recuerda la frase pronunciada por el líder celta Brennus, Vae victis en alemán, ay de los vencidos. En ese entonces, Brennus supuestamente acusó a los romanos, durante las negociaciones del rescate por el asedio al Capitolio romano, de usar pesas falsas al pesar el oro. Luego, con las palabras ay de los vencidos, arrojó su pesada espada a la balanza, aumentando así la suma del rescate considerablemente en cuestión de segundos. Porque desde siempre el vencedor ha influido en la historia, y hacía que sus historiadores, que le debían favores, la escribieran o reescribieran como él quisiera, siempre de manera manipuladora y siempre a su favor. Al final, el vencedor también elegía cuidadosamente el lugar y la fecha de la humillación para el vencido. Así fue también el 28
de junio de 1919, el día de la firma del Tratado de Versalles, tan amargo para Alemania, porque el detonante de la Primera Guerra Mundial fue un atentado que ocurrió exactamente 5 años antes, el 28 de enero de junio de 1918 en Sarajevo. También en ese 28 de junio, un domingo sofocante y caluroso, los serbios en todo el país celebraron su fiesta nacional, el Vidovdan, o también llamado Día de San Vito. El pueblo recordaba el 525, aniversario de la batalla en el campo de los Mirlos, donde en la Edad Media los príncipes serbios unidos fueron derrotados y sometidos por los turcos. Pero por la noche, el asesinato de la pareja heredera al trono austrohúngaro puso fin abruptamente a las celebraciones. El archiduque Franz Ferdinand, de 50 años, y su esposa Sofía, de soltera Kotek, se habían dirigido a Bosnia, que recién en 1908 se había anexado a Austria, a pesar de varias advertencias de atentados. Y en la capital de Bosnia, Sarajevo, sucumbieron a un atentado mortal. Los disparos de revólver contra la respetada, pero poco querida pareja principesca, fueron realizados por Gavrilo Princip, de 20 años, por encargo de la Organización Secreta de Lucha por la Gran Serbia. Fueron disparados por la Mano Negra, que, respaldada por el gobierno de Belgrado, luchaba contra la existencia de la monarquía del Danubio. Princip fue condenado a 20 años de prisión tras su arresto a finales de octubre de 1914. Murió en abril de 1918 en la prisión de Theresienstadt de tuberculosis. En Viena, donde desde hace años se habían observado con preocupación los movimientos de autonomía, en parte militantes, a los que se atribuían numerosos atentados o intentos de atentado contra funcionarios o militares austriacos. Se decidió, cito, ante el nuevo y grave desafío, poner fin ya a las maniobras serbias. Cierro cita. Pero para cualquier caso, incluso para una posible guerra contra Serbia, que podría contar con la ayuda rusa, el Estado multinacional intentó primero asegurarse la ayuda alemana. El emperador alemán se enteró de sus intenciones el 5 de julio, en Potsdam, mediante una carta personal del emperador austrohúngaro Francisco José, así como por un memorando del gobierno de Viena. Ya un día después, Guillermo II hizo responder al monarca vienés a través del canciller del Reich von Bethmann Hollweg. Su Majestad también podría, entre Austria, Hungría y este país, naturalmente, no tomar posición sobre las cuestiones pendientes entre Austria, Hungría y este país, ya que se escapan de su competencia. Pero el emperador Franz Joseph puede confiar en que Su Majestad, en cumplimiento de sus deberes de alianza y su antigua amistad, permanecerá fielmente al lado de Austria-Hungría. Fin de la cita. Este cheque en blanco alemán para los deseos de venganza austriacos contra Serbia se derivaba de la doble alianza firmada en 1879 que el genial canciller del Imperio Alemán en política exterior, Otto von Bismarck, había logrado con el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Güler-Andrassy. El tratado obligaba, en caso de un ataque ruso contra uno de los socios, al otro a intervenir con todas sus fuerzas armadas en favor del agredido, y exigía, en caso de un ataque de otra potencia extranjera contra el socio, al menos una neutralidad benevolente. Sin embargo, Otto von Bismarck no veía en la doble alianza una opción unilateral contra Rusia, sino que la había establecido así, solo como el centro de un sistema de alianzas en constante expansión, lo cual logró en 1882 con la adhesión de Italia a la ahora llamado Triple Alianza. Los sucesores de Bismarck, en cambio, y esta era la administración débil en política exterior de Guillermo II, veían cada vez más en la doble alianza la única base de la política exterior alemana. Pero con esto, provocaron en Europa nuevos sistemas de alianzas dirigidos contra Alemania, que llevaron cada vez más a una dependencia antinatural del imperio respecto a Austria. Así, la declaración de lealtad del Kaiser alemán hacia la monarquía danubiana, el 6 de julio, fue solo la consecuencia lógica de la política exterior rígida y carente de imaginación. Aunque Guillermo, segundo en la noche del 5 de julio, todavía estaba relativamente seguro de que no se producirían grandes acciones bélicas europeas. Después del intercambio de ideas con el ministro de guerra prusiano, el coronel general Erich von Falkenhayn,
así como con el jefe del Estado Mayor prusiano, que se encontraba en el balneario de Karlsbad, el coronel general Helmut von Moltke, el Kaiser constató, cito, «El zar no se pondrá del lado de los asesinos de príncipes y además, ni Rusia ni Francia están preparadas para la guerra». Fin de la cita. Por eso, el 6 de julio se embarcó en su yate Hohenzollern para el viaje al norte que ya estaba planeado desde hace tiempo, y también von Falkenhayn se fue de vacaciones. Así, las personalidades políticas y militares más importantes del Imperio alemán estaban ya sea en el extranjero o de vacaciones. Esta circunstancia también debe ser tenida en cuenta, al considerar la afirmación, lamentablemente repetida como un mantra, incluso por muchos historiadores alemanes, de que Alemania era, cito, la única culpable, fin de la cita, y que desde principios de julio ya estaba decidida a provocar la guerra. Para ello, probablemente al menos habría sido necesaria la presencia de los tres mencionados en Berlín, porque incluso los generales prusianos en ese entonces no solían irse de vacaciones anuales o a un balneario unos 25 días antes del inicio real de la guerra, y desde allí, prácticamente con habilidades telepáticas, dar sus órdenes. Más bien parecía ser lo contrario, porque el Berlín de la primera mitad de julio se mantuvo optimista y tranquila respecto a una crisis mundial y veía como posible peligro únicamente un enfrentamiento militar de Austria-Hungría con Serbia. Por eso, la flota alemana de alta mar también zarpó según lo planeado el 15 de julio para realizar un ejercicio y se trasladó desde sus puertos base de Kiel y Wilhelmshaven a aguas noruegas. Sin embargo, tanto la población como la prensa coincidían en que Alemania no tenía por qué temer un posible conflicto armado. Eso lo había demostrado el ejército alemán en las últimas guerras. Pero, como demostró el desarrollo continuo de los acontecimientos, la proverbial tranquilidad berlinesa también estaba justificada, porque los despachos secretos del agregado militar alemán en Viena, a Berlín, decían regularmente que Austria-Hungría quería posponer la acción contra Serbia hasta después de las vacaciones de la cosecha, es decir, después del 25 de julio. Estas noticias, que no permitían concluir que el aliado estuviera haciendo grandes preparativos de guerra, llevaron también al coronel general von Moltke a hacer la siguiente observación al margen. Cita. Si la marcha D no ocurre hasta el 25, si es que ocurre en julio, todavía pasará mucha agua por el Danubio antes de que suceda algo más. Fin de la cita. Sin embargo, ya 2 días antes de lo anunciado por el agregado militar alemán, el embajador austriaco en Belgrado, Vladimir Gisler, Freie von Gieslingen, el 23 de julio, entregó un ultimátum que no dejaba nada que desear en cuanto a severidad y claridad, y que en su redacción carecía de toda moderación diplomática. Viena acusó en él al gobierno serbio de faltar a su palabra y de participación en crímenes, y exigió una condena oficial de la propaganda Gran Serbia, así como el castigo severo de tales actividades en el futuro. Además, todas las asociaciones dirigidas contra Austria-Hungría debían ser disueltas y aquellos que fueran encontrados culpables de complicidad en el asesinato de Sarajevo debían ser arrestados de inmediato. Finalmente, Viena exigió la autorización para que una delegación pudiera ingresar a territorio serbio y realizar más investigaciones y averiguaciones. A Serbia se le concedieron 48 horas para cumplir con una de las demandas. Sin embargo, esto provocó un notable agravamiento de la situación que pasó a la historia como la llamada Crisis de Julio. La nota de Viena fue un ultimátum en la forma diplomática más severa, y a pesar de las legítimas preocupaciones del remitente, no era aceptable para Belgrado por varias razones. Porque ya pocos días después del atentado, el 28 de junio, la opinión pública mundial, conocida por ser voluble y por juzgar según las apariencias, sin conocer los detalles, ya se había puesto del lado de la pobre Serbia, gravemente humillada y acosada por su gran vecino, y había dejado de lado los disparos de Sarajevo. Belgrado, bajo el liderazgo de su primer ministro radicalmente conservador Nikola Pasic, se dio cuenta muy rápido de esta inesperada ayuda y aprovechó ampliamente estas corrientes, donde el apoyo verbal de Rusia y Francia fue recibido y valorado con gratitud. Uno podría pensar que Viena estaba esperando ansiosamente el cumplimiento del ultimátum, pero ocurrió todo lo contrario, porque un rechazo encajaba perfectamente en el plan, ya que Austria quería la guerra con Serbia para poder finalmente ajustar cuentas.
Ni siquiera se consideró la posibilidad de una intervención rusa a favor de los serbios, aunque se sabía muy bien del apoyo de Rusia al movimiento paneslavo. Aquí probablemente influyeron motivos similares a los de Guillermo II, que jugaron un papel dominante. Sin embargo, Viena tampoco parecía haberse equivocado en sus consideraciones sobre la disposición al riesgo del pequeño estado balcánico, ya que 48 horas después de recibir la nota diplomática, Belgrado ordenó el 25 de julio a las 15 horas la movilización general. Con esto, le mostró a Austria-Hungría su disposición para la guerra. Tampoco quedó sin respuesta el llamado de auxilio serbio a San Petersburgo, la capital rusa. El último párrafo del telegrama, en general moderado aunque no mesurado, del zar Nicolás II, llenó de nuevo valor a los halcones en Belgrado. Es cierto que el zar había escrito que, cito, «Mientras exista la más mínima esperanza de evitar el derramamiento de sangre, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a ese objetivo». Pero los serbios también pudieron seguir leyendo. Sin embargo, si a pesar de toda nuestra sinceridad y deseos, nuestros esfuerzos aquí no tienen éxito, Su Alteza Real, se refería al rey Pedro I de Serbia, puede estar seguro de que Rusia de ninguna manera permanecerá indiferente al destino de Serbia. Fin de la cita. El imperio de Nicolás II. Por su parte, estaba seguro de su aliado francés, con quien desde 1892 mantenía el equivalente a la doble alianza germano-austríaca, la llamada Doble Alianza. Esta alianza, en 1907, se amplió con la entrada de Gran Bretaña, convirtiéndose en la Triple Entente, de modo que ahora ambos bloques de poder contaban con 3 aliados cada uno. También los acuerdos dentro de ambos bloques eran similares. Así, los socios franco-rusos se habían comprometido a que, en caso de un ataque a uno de ellos por parte de un estado de las llamadas potencias centrales, es decir, Alemania, Austria o Italia, emplearían todas sus fuerzas militares disponibles contra Alemania. Para Berlín, esta doble alianza traía la desagradable consecuencia de que, desde el inicio de un enfrentamiento militar con Francia o Rusia, se vería inmediatamente envuelta en una guerra en 2 frentes. A lo que el liderazgo político y militar en Alemania veía con sentimientos encontrados y con razón, porque al sumar el potencial bélico de Francia y Rusia, se creaba un desequilibrio tan grande a favor de los vecinos de Alemania en el oeste y el este, que ahora se veía con creciente preocupación la evolución cada vez más grave y amenazante en los Balcanes desde mediados de julio de 1914. De repente, incluso los más optimistas en Berlín se dieron cuenta de que una intervención rusa a favor de Serbia, con un automatismo que ya no se podía controlar, llevaría tarde o temprano a un conflicto armado europeo. Eso hasta ahora se había tomado poco en cuenta en los cálculos y en el fondo, casi nadie realmente lo deseaba. Pero el clima político se fue deteriorando cada vez más, porque 3 horas después de movilizar su ejército, el primer ministro serbio Pasic envió una respuesta al ultimátum de Viena que, en su forma, era sumamente leal y conciliadora. Pero en cuanto al contenido, era absolutamente insatisfactoria para Austria. Viena, que solo vio cumplidas algunas de sus exigencias, rompió de inmediato todas las relaciones diplomáticas con Serbia y también ordenó, de su parte, el día 25 de julio a las 21:30 horas, es decir, 6,5 horas después de la movilización general de Belgrado, la movilización parcial de 8 cuerpos de ejército, lo que equivalía a la mitad de sus fuerzas armadas. La mayoría de estas tropas estaban destinadas para un posible despliegue contra el, cito, insubordinado, fin de la cita, Estado balcánico. Los otros 8 cuerpos, especialmente los que estaban estacionados en la frontera con Rusia, permanecieron en pie de paz, y para no provocar a Rusia, no fueron afectados por la movilización. En ese momento, el ejército en tiempos de paz de Austria-Hungría contaba con alrededor de 450.000 hombres. Después de la orden de movilización general emitida el día 31, se incrementó a 1.396.000 soldados, pero a pesar del despliegue de tropas serbias por un lado y fuerzas austriacas por el otro, aún no se había disparado ningún tiro. Ahora, en el último minuto,
Los responsables europeos hicieron esfuerzos diplomáticos para mediar e intentar evitar que estallara la caldera. Llegaron a Berlín noticias confidenciales que hablaban de los primeros preparativos de movilización rusa contra Austria. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Sazonov, y el jefe del Estado Mayor, Nikolai Nikolayevich Yanuskievich, el día 24 de julio acordaron una movilización parcial. A medida que estos informes se volvían cada vez más consistentes, Alemania, de repente, y no sin culpa propia por su tibio compromiso con la paz amenazada, se encontró en un aprieto político. Por un lado, la mayoría de los políticos tenía el sincero deseo de evitar la Gran Guerra, aunque no, cito, a cualquier precio. Fin de la cita. Por otro lado, la situación de seguridad del país central en Europa, con sus numerosos vecinos, requería ciertas medidas militares para una posible guerra, para no tener que escuchar reproches más tarde por omisiones innecesarias. Así que el Estado Mayor alemán, al igual que los de las demás naciones involucradas, también comenzó a hacer los primeros planes. Pero al mismo tiempo, el canciller del Reich, Bethmann Hollweg, seguía intentando, al igual que sus colegas inglés y francés, lograr un acuerdo amistoso entre Viena y San Petersburgo, aunque con poco éxito. Para ello, los militares ahora aumentaron su presión sobre los gobiernos de los países involucrados, con el objetivo de tomar el control del gobierno y, al mismo tiempo, la responsabilidad sobre el futuro de Europa en sus propias manos. Los generales, tanto de un lado como del otro, observaban atentamente cada medida militar del vecino enemigo, para responder con acciones adecuadas de su parte. Podían presentar suficientes razones para justificar sus acciones tanto hacia el exterior como hacia el interior, lo cual era de gran importancia para ambos bandos. La reacción en cadena desarrolló su propia dinámica. Alemania, por ejemplo, reaccionó ante lo que sucedía desde el 26. Por ejemplo, Alemania reaccionó a los preparativos de movilización rusa, conocidos desde el 26 de mayo de tal manera que su embajador en San Petersburgo, el conde Friedrich von Portales, señaló el alcance de un acto hostil, fuera cual fuera. En tal caso, amenazó al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sazonov, con la propia movilización de las Fuerzas Armadas alemanas. La preocupación alemana respecto al comportamiento ruso no parecía del todo infundada, porque desde hacía ya algún tiempo, el Estado Mayor de Berlín había conocido una variante de movilización poco común hasta entonces en el Imperio zarista, que se denominaba el llamado periodo de preparación para la guerra. Si Rusia realmente utilizara este método, concluyó el Estado Mayor, entonces el Imperio zarista podría preparar la movilización de manera discreta mediante toda una serie de medidas, mientras que, hacia el exterior, las negociaciones diplomáticas continuarían. Por lo tanto, la declaración final de movilización sería solo una formalidad, ya que todas las medidas que requieren tiempo y organización ya se habrían completado de hecho. Con este periodo de preparación para la guerra, continuó el Estado Mayor. Rusia, sin embargo, obtendría una ventaja de tiempo nada despreciable, lo que pondría inmediatamente a las potencias centrales en una situación militarmente desfavorable entre dos enemigos abrumadores, tanto en el este como en el oeste. Porque en Berlín había pocas dudas de que Francia aprovecharía la oportunidad para sumarse a la guerra y tratar de borrar la derrota de 1871. Mientras tanto, Guillermo II había reconocido la gravedad de la situación y el 25 de julio interrumpió su viaje al norte. Además, el Kaiser ordenó el regreso anticipado de la flota de alta mar, que se encontraba en la costa noruega frente a Skudenas, a 30 millas náuticas de Stavanger, y que durante el 29 de julio regresó a Wilhelmshaven y Kiel. Sin embargo, este llamado de regreso se realizó en contra del consejo urgente del canciller Bethmann Hollweg, quien lo consideró una provocación evitable para Gran Bretaña. Sin embargo, no pudo prevalecer frente a el juguete favorito del Kaiser. Guillermo II llegó a Berlín el 27 de julio. Allí se enteró del plan propuesto ese mismo día por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Edward Grey, que preveía la convocatoria de una conferencia de embajadores con el objetivo de una mediación internacional. Francia también declaró ahora su disposición a influir de manera tranquilizadora sobre su aliado Rusia, si Berlín, a cambio, persuadía a Viena de llegar a un compromiso. Pero incluso París ya no parecía confiar mucho en la paz.
a pesar de su intervención verbal para lograr un entendimiento. El 28 de julio, Berlín recibió información de que Francia había ordenado el regreso de sus tropas, que estaban en maniobras a los cuarteles y además había puesto bajo vigilancia militar inmediata importantes instalaciones ferroviarias y puentes. Estas medidas ya habían sido tomadas por el Ministerio de Guerra francés el 26 de julio a las 11 de la mañana, es decir, en un momento en que Guillermo II ni siquiera se encontraba en Alemania, y hasta ese momento no se había realizado ningún tipo de medida de movilización alemana. Pero ahora, dado que cualquier acción del vecino hacía que pasos similares en el propio país fueran, cito, absolutamente necesarios, fin de la cita, Berlín también ordenó, en la imagen está el Ministerio de Guerra, el día 29 de julio el regreso de todos los militares de permiso, cito, para aplicar las medidas limitadas de seguridad, fin de la cita. Sin embargo, en Gran Bretaña no se siguió este procedimiento continental tan apresurado, sino que se recurrió al método probado durante siglos, hablar de paz mientras se preparaba la guerra. Jorge V aún hablaba el 26 de julio sobre la posible neutralidad de Albión, pero no hizo nada, en contra de la orden del primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, quien ordenó mantener reunida la flota que se había concentrado en Portland para un simulacro de movilización, aunque ésta debía ser desmovilizada nuevamente. Además de la medida de Churchill, los barcos de vigilancia estacionados en la costa irlandesa recibieron la orden de movilizarse, así que Inglaterra tampoco fue un ejemplo de sensatez diplomática en tiempos de tensión, porque precisamente el despliegue de la flota más poderosa del mundo significaba para la potencia marítima de Gran Bretaña, viéndolo de manera realista, nada menos que la movilización. Pero aún no se había disparado. Sin embargo, un observador tenía cada vez más la impresión de que las grandes potencias de Europa se estaban familiarizando con la idea de una guerra más que nunca. Sus negociaciones seguían estancadas en un estado de tibieza. Ninguno dio pasos decisivos para asegurar la paz. Por eso, cada uno sospechaba de su vecino y dejaba en manos de éste la responsabilidad de luchar con todas sus fuerzas por mantener la paz, lo cual, bajo tales circunstancias, por supuesto, no sucedía. Las potencias centrales, y aquí en particular el Imperio alemán, se sentían rodeadas de manera planificada por la Entente Cordiale debido a los diferentes acuerdos entre Inglaterra, Francia y Rusia, y Berlín atribuía principalmente a Gran Bretaña la autoría de esta situación. La razón de la llamada política de cerco, mencionada por primera vez en 1906 en el Reichstag, se atribuía a la rivalidad existente desde 1898 debido a las leyes navales que habían provocado repetidas disputas entre Alemania e Inglaterra. En ese año, el almirante alemán Alfred von Tirpitz presentó su concepto para la construcción de una flota alemana de alta mar. Sin embargo, estas disputas políticas no deberían sobrevalorarse en cuanto a las proporciones de la flota alemana en relación con la inglesa, porque Alemania nunca tuvo ni siquiera una posibilidad medianamente realista de igualar en fuerza a la flota metropolitana británica. A la región continental central de Europa, con su tradicionalmente fuerte ejército terrestre, le faltaba mucho más que los millones imposibles de reunir para la construcción de los barcos necesarios. Y lo que el Imperio Británico pensaba de la segunda flota más poderosa del mundo, lo demuestran las palabras del primer Lord del Mar, Churchill, cuando dijo que, cito, la segunda flota más poderosa del mundo no vale lo que cuesta en tiempos de guerra. Fin de la cita. Berlín no tenía problemas con Francia por su supuestamente demasiado grande flota. Sin embargo, los corazones galos tampoco latían con más cariño hacia el este germánico. El recuerdo de la derrota de 1871 aún estaba demasiado fresco. Aquí, la entrada de las tropas alemanas en París el 1 de marzo de 1871. Círculos nacionalistas, de los cuales también aquí había más que suficientes, se encargaban de su labor nacionalista con constante regularidad para que la idea de la revancha no cayera en el olvido. Sin embargo, el Imperio alemán también había creado, sin una razón convincente, al anexar Alsacia y Lorena, un símbolo permanente del fracaso militar francés para Francia, que para la gran mayoría de los franceses solo podía ser borrado mediante una victoria sobre los odiados alemanes. El tercero en la Entente, Rusia. Aquí el mapa de población de ambos sistemas de alianzas,
apoyó bajo el signo del paneslavismo su influencia. Los movimientos y corrientes nacionalistas, en parte militantes, contra los estados supranacionales Austria, Hungría y el Imperio Otomano, la futura Turquía. Y así avivó el fuego, hasta entonces apenas latente, de los esfuerzos de autonomía de las tribus eslavas. El telegrama mencionado del zar a Belgrado utilizó un lenguaje claro en este sentido, y también los preparativos de guerra desde el día 26 de julio reforzaron la impresión de un compromiso ruso. Europa había llegado en ese momento a una encrucijada, en la que a partir de ahora cada nación confiaba más en sus pasos militares que en los diplomáticos. Para hacer que el vaso finalmente se desbordara, Austria se encargó el 28 de julio de llevar la crisis a un nuevo punto culminante, una crisis que hace 10 días aún no era reconocida como tal. A las 11 de la mañana declaró la guerra a Serbia, cuyo ejército de paz contaba con un personal de 52.000 soldados. Ante esta alarmante noticia, esa misma noche se desarrolló un intercambio de telegramas en inglés entre los parientes, el Kaiser alemán Guillermo II y el zar ruso Nicolás II, que debía continuar hasta el 1 de agosto. En sus cartas, ambos monarcas se exhortaron mutuamente a influir moderadamente sobre sus aliados y a evitar el peor de los males, la inminente Gran Guerra. Sin embargo, existía entre ambos una opinión completamente opuesta respecto a la declaración de guerra de la poderosa Austria-Hungría contra la pequeña Bosnia. Mientras Guillermo II defendía a Viena, el zar hablaba de una guerra, cito, indigna, fin de la cita, contra un país débil. Pero mientras los cables telegráficos entre Berlín y San Petersburgo ardían, la flota inglesa, en la noche del 28 de julio, recibió la orden del almirantazgo de alcanzar sus posiciones de combate frente a Scapa Flow. Rusia también había pasado las horas del 29 de julio, a pesar del intenso intercambio de telegramas entre los gobernantes, para movilizar sus distritos militares del sur con 55 divisiones de infantería. Seguramente esta movilización parcial estaba dirigida inicialmente contra la monarquía del Danubio. Sin embargo, ya no excluía una amenaza para Alemania en general. 2/3 de la zona de movilización abarcaban, de hecho, la Rusia europea. Precisamente en esa zona se encontraba el área donde se formaba la gran mayoría de las reservas, y según Berlín, no todas estaban destinadas a ser utilizadas contra Austria. Ahora también por parte rusa se buscaba sofocar cualquier esperanza de paz desde el principio, por lo que en la noche del 29 de julio, el implacable generalísimo Gran Duque Nikolai Nikolayevich Romanov ordenó la movilización general de Rusia. Él era uno de los que definitivamente querían la guerra contra Alemania. Esto incluía, entre otras cosas, la estrecha cooperación militar con Francia. El objetivo de Romanov era la conquista del estrecho del Mediterráneo, los Dardanelos. Pero según decían en San Petersburgo, este camino pasaba por la puerta de Brandeburgo. Por lo tanto, primero había que destruir el imperio alemán y dejar a Austria-Hungría sin su potencia protectora. Después, se podría terminar con el dominio de Viena sobre los Balcanes. Con eso también se cumpliría la condición para la destrucción del imperio otomano, la actual Turquía. Y los Dardanelos, controlados por los turcos, quedarían para siempre bajo el dominio de Rusia. Sin embargo, el zar, que no había sido informado previamente sobre la movilización general, la anuló a las 23 horas y la convirtió nuevamente en una movilización parcial en todo el país. Todavía esperaba una solución política que hiciera innecesaria una guerra con Alemania. De hecho, parecía que los serbios ya estaban dispuestos a cumplir con las principales exigencias del ultimátum que les había impuesto Viena. Ante esto, el canciller alemán von Bethmann-Hollweg envió telegramas urgentes a Austria para que estuvieran dispuestos a negociar. Pero allí ya casi no parecía haber interés, especialmente debido a la lealtad incondicional ofrecida por el Kaiser alemán hacia Viena. Porque, mientras tanto, habían llegado noticias sobre los primeros enfrentamientos fronterizos entre Serbia y Austria, que el 28 de julio habían tenido lugar por la tarde y la noche. También había más información de Francia, según la cual se habían dado órdenes para establecer la protección fronteriza, lo que permitía la movilización de 11 divisiones de infantería y 10 divisiones de caballería, independientemente de que la movilización aún no se hubiera realizado.
De nuevo, al Gran Estado Mayor en la Königsplatz de Berlín, le parecía que Alemania podría quedarse rezagada en el tiempo. De cualquier manera, el 30 de julio, los generales en Berlín se vieron obligados, cito, a ir sobre seguro, fin de la cita, y a presionar al ministro de Guerra para que convocara a los reservistas. Pero el general von Falkenhayn no siguió esta petición, que sin embargo también fue apoyada por el Kaiser Guillermo II. Había sido apoyada, sino que solo ordenó la movilización de la Guardia Fronteriza en la frontera oriental. Rusia, en cambio, amplió en la noche del 30 de julio su movilización parcial previa a una movilización general de todas las Fuerzas Armadas, cuyo tamaño en tiempos de paz era de 1.499.000 soldados, y que ahora podía recurrir rápidamente a unos 6 millones de reservistas entrenados. Esta movilización total demostró definitivamente la intención del halcón Nikolai Nikolayevich Romanov sobre el zar, que en principio no era hostil a los alemanes. El imperio ruso había cruzado el Rubicón con esto. La noticia de San Petersburgo llegó en la noche del 30 al 31 de julio al Gran Estado Mayor en Berlín a través de un informe de un agente. Ese mismo día, a las 11:40 de la mañana, llegó además la confirmación oficial del embajador alemán en San Petersburgo, el conde Portales. Cita: movilización general, ejército y flota ordenados. Primer día de movilización, 31 de julio. Fin de la cita. Alrededor del mediodía del 31, también movilizó a Bélgica. Además del ejército permanente de 48.000 hombres, ahora había alrededor de 300.000 reservistas disponibles. Debido a estas noticias, el Kaiser alemán ordenó a la 1 de la tarde el, cito, estado de peligro inminente de guerra para el territorio del Imperio alemán. Fin de la cita. Y puso en marcha la protección fronteriza en la frontera occidental. Poco después, a las 4 de la tarde, el Consejo de Ministros en París aprobó las demandas del comandante en jefe, Joseph Joffre, de convocar reservas adicionales. Horas después, ya entrada la noche, se tomó la decisión a favor de una movilización francesa a partir del 1 de agosto a las 4 de la tarde. Frente a Scapa Flow, los acorazados ingleses también habían tomado ya sus posiciones de combate. Pero aún en ese momento era posible una solución pacífica de la crisis. En este contexto, una acción sumamente perjudicial para el entendimiento futuro tuvo un efecto muy negativo. Sin embargo, encajaba perfectamente en el concepto de Guillermo II, quien ya antes se había destacado por declaraciones imprudentes y poco diplomáticas. Inmediatamente después de la declaración del estado de peligro inminente de guerra, Berlín presentó en San Petersburgo y París una solicitud de carácter ultimátum. Con esto se esperaba lograr la aclaración definitiva de la situación. A ambos gobiernos se les comunicó que Alemania también movilizaría, cito, si Rusia no suspende en un plazo de 12 horas toda medida de guerra contra nosotros y Austria-Hungría, y nos da declaraciones claras al respecto. Fin de la cita. En la nota dirigida a Francia, se añadió que la movilización significaba inevitablemente la guerra. Además, una nota secreta instruyó al embajador alemán en París, Freiherr Wilhelm von Schön, a hacer una declaración en caso de que Francia declarara su neutralidad. Cito: que como garantía de neutralidad debemos exigir la entrega de las fortalezas de Toul y Verdún. Fin de la cita. Un trato naturalmente inaceptable para París. Para responder a las solicitudes con plazo, se le dieron a Rusia 12 horas y a Francia 18 horas. Sin embargo, ese tiempo pasó sin que San Petersburgo hubiera dado una respuesta antes de que expirara el plazo, el 1 de agosto al mediodía. Ante esto, Guillermo II, aún esperando la neutralidad británica, ordenó la movilización general de la Wehrmacht alemana a partir de las 17 horas. A las 19 horas hizo que el embajador Portales entregara la declaración de guerra a Rusia en San Petersburgo. Sin embargo, Francia ya había ordenado la movilización general desde las 15:50 horas, y a través del ministro de Relaciones Exteriores Viviani, hizo que se enfatizara, entre comillas, la inocencia de Rusia en la escalada, fin de la cita, lo que a su vez representó un agravio para Alemania. A las 18 horas también se respondió al ultimátum presentado por Alemania, aunque solo se formuló la frase significativa, cita: Francia hará lo que sus intereses dicten. Fin de la cita. Con esto,
ahora también parecía que París había decidido ir a la guerra, especialmente porque se supo que a las 14:15 horas se había dado una orden a la flota inglesa de proceder según sus instrucciones de movilización. En esta tensa situación general europea, transcurrieron las horas restantes del 1 de agosto. El 2 de agosto había sido establecido para Alemania como el primer día de movilización, en el que comenzaron de manera masiva las primeras medidas militares. Esto significó, a partir de ese día, también el traslado de contingentes militares más grandes a la frontera occidental. Pero Berlín empezó a sentir cierta incomodidad ante su propia audacia, y surgieron serias dudas. ¿No se estarían perdiendo al final, con este despliegue contra Francia, las últimas oportunidades de una solución pacífica que aún era posible y que muchos esperaban? El embajador alemán en Londres, Max Fürst von Lichnowsky, creía, basándose en declaraciones inglesas, que la guerra aún podría limitarse únicamente al este, si Alemania se comprometía a abstenerse de atacar a Francia. Después de informar esto a Berlín, Guillermo II y el canciller del Reich, von Bethmann-Hollweg, también estaban dispuestos a aceptar esta propuesta, pero por su parte, pusieron como condición una garantía inglesa para la neutralidad de Francia. El ejército alemán, declaró el Kaiser, en ese caso marcharía hacia el este, contra Rusia, en lugar de hacerlo contra Francia. Sin embargo, no se tomaron más medidas de política exterior, ya que en esas horas previas al inicio de la guerra, las necesidades militares prevalecieron sobre la lógica diplomática. Los generales aceleraron el paso. El jefe del Estado Mayor, von Moltke, informó a su máximo comandante en jefe que un cambio en el despliegue en este momento ya no era posible si se quería evitar el caos total. Por lo tanto, el despliegue contra Francia tendría que llevarse a cabo primero y más o menos completarse. Sin embargo, después de eso, y para eso sí se estaba en condiciones, se podría realizar un nuevo traslado, esta vez hacia el este. Sin embargo, al hacer su declaración sobre el despliegue hacia el oeste y la imposibilidad de detenerlo de nuevo, los generales habían faltado a la verdad. Porque en el momento del cambio de despliegue planteado hacia el este en lugar del oeste, el 1 de agosto, el 1 de agosto al menos se podría haber detenido el despliegue, aunque con el riesgo de un retraso de 2 días. Pero ahora una disposición legal cobraba cada vez más importancia, es decir, la ley sobre los servicios de guerra de Linois-Delty, 13 de enero de 1873, que establecía las obligaciones del ferrocarril para transportar a las Fuerzas Armadas y sus necesidades. El reglamento ferroviario militar adjunto regulaba la cooperación entre la autoridad civil y militar, el llamado Departamento de Ferrocarriles del Gran Estado Mayor. Pero los oficiales de ese departamento habían predicho un gran caos en caso de que la movilización se detuviera. Así sucedió que, aunque se evitó el caos al continuar la operación, esto tuvo el precio de no poder entrar en la guerra de manera ordenada. En 13 rutas de transporte independientes de doble vía que conducían a las zonas de reunión de las tropas, el despliegue del ejército occidental se completó en pocos días. En total, al inicio de la guerra, se realizaron 11.100 transportes militares en los ferrocarriles alemanes, con aproximadamente 3.120 soldados y 860.000 caballos sin interrupciones ni accidentes. Eso fue en ese entonces un logro notable. Por ejemplo, el puente Hohenzollern de Colonia experimentó en el periodo del 2 al 18, en agosto, alrededor de 2.150 trenes en dirección oeste, es decir, uno cada 10 minutos, pero precisamente debido a esta capacidad organizativa proverbial del aparato burocrático prusiano-alemán, que quedó tan claramente demostrada, es difícil sostener la objeción del Estado Mayor, que había profetizado un caos al desviar el despliegue. En el peor de los casos, frenar los transportes habría causado un colapso total del tráfico ferroviario civil, que de todos modos ya había sido casi completamente restringido en las líneas principales. La dificultad adicional de abastecer a las personas y al ganado en los trenes detenidos podría haberse resuelto al menos de manera suficiente, llevando alimentos y forraje desde las localidades a lo largo de las líneas ferroviarias. Sin embargo, estas consideraciones pronto se volvieron innecesarias, ya que el avance hacia el oeste se llevó a cabo según lo planeado. Además, mirando hacia atrás, también es cuestionable si una paralización de los movimientos de tropas habría tenido algún éxito político, porque incluso Inglaterra,
que por su condición insular estaba relativamente a salvo, no estaba dispuesta a garantizar su neutralidad, ni siquiera en el caso de que Alemania garantizara la neutralidad de Bélgica. Pero precisamente la violación de la neutralidad de Bélgica iba a ser la razón por la que Gran Bretaña entraría en la guerra. Porque después de que al Gran Estado Mayor en Berlín llegaron informes sobre violaciones fronterizas francesas, que sin embargo no habían sido ordenadas por el mando militar francés. Las medidas alemanas para ocupar Luxemburgo y marchar a través de Bélgica para llegar a las zonas de concentración de tropas en la frontera con Francia continuaron. Bruselas, que había recibido una consulta alemana sobre su comportamiento ante una medida alemana de este tipo, informó de inmediato a Alemania que respondería con fuerza a cualquier violación de su neutralidad. Gran Bretaña, como uno de los firmantes de la independencia belga en 1839, ordenó el 2 de agosto a las 2:45 de la madrugada, ordenó la movilización de la Grand Fleet, que de hecho ya estaba prácticamente en marcha, lo que significaba que aquí también ya se había tomado la decisión. Un día después, el 3 de agosto a las 18:00 horas, el embajador Sean entregó en París, cito, debido a continuas violaciones de la frontera, fin de la cita, la declaración de guerra alemana a Francia. Mientras el rey Alberto I de Bélgica seguía insistiendo en mantener la soberanía de su país, el 4 de agosto las tropas alemanas entraron en Bélgica en la madrugada del 4 de agosto sin declaración de guerra. Pero, según dijeron, citando la autoconservación, fin de la cita, el Tratado de 1839, que había garantizado la neutralidad de este pequeño país situado entre Alemania y Francia durante 75 años, ahora no era más que el valor del papel en el que se habían impreso los artículos. Aunque Guillermo II esperaba, a pesar de que Alemania había violado el derecho internacional, aún la posibilidad de una conciliación amistosa entre ambos países, pero en la noche del 4 de agosto, Bruselas rompió las relaciones diplomáticas con Berlín. A la misma hora, Inglaterra exigió mediante un ultimátum una explicación satisfactoria de Alemania sobre la restauración y preservación de la neutralidad belga, pero no tuvo éxito con su petición. A partir de entonces, Inglaterra utilizó esta violación de la neutralidad para su propaganda antialemana, que incluso llegó a Estados Unidos y allí preparó el terreno para la posterior entrada en la guerra. En Berlín, la palabra fidelidad de los Nibelungos hacia Austria-Hungría se convirtió cada vez más en una frase hecha justificatoria para todos los políticos. Solo pocos querían entender que, debido a los errores políticos, Inglaterra ya tenía que actuar activamente solo por la garantía de neutralidad que había dado. En cambio, para muchos líderes políticos y militares en Alemania, Bélgica carecía de importancia en muchos aspectos. Esto llegó al punto de que Berlín, de manera cínica, incluso aseguró generosamente una indemnización por daños a esta, entre comillas, nación subordinada, por el tiempo de la ocupación. Por eso, no es de extrañar que el canciller Bethmann Hollweg estuviera en Berlín el 4 de julio. Quería saber del embajador británico, Sir Edward Goschen, por qué la nación aliada se preocupaba por un, entre comillas, pedazo de papel, fin de la cita, que también había sido firmado por Prusia. El Tratado sobre la Neutralidad de Bélgica quería llevar a Alemania a la guerra. La respuesta de Gran Bretaña llegó al día siguiente, ya que como última gran potencia europea, declaró el 5 de agosto la guerra al Imperio Alemán, que debido a la expansión colonial del imperio, aquí representado en rojo, desde entonces fue llamado la Primera Guerra Mundial.